Dios les bendiga. Les damos un saludo a todos los hermanos y a todos los amigos que en esta hora nos están viendo a través de las redes sociales donde estamos transmitiendo. Soy el hermano Ariel Colón, ministro del Centro Cristiano Shalom, y en esta hora quiero compartir una palabra con todos ustedes, una reflexión de la Biblia, y quiero que compartamos en el libro de Juan, capítulo 16, versículos 33. Quiero que compartamos ese versículo, una reflexión de ese versículo 33 del capítulo 16 del libro de Juan, y lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios para esta hora. Vemos a Jesús hablando a sus discípulos, inclusive capítulos anteriores, ya Jesús venía trayendo cierta advertencia a sus discípulos de los días malos que iban a venir, de los días difíciles que iban a llegar, días donde ellos iban a sufrir aflicción, como le dice aquí. En el mundo tendréis aflicción. El Señor Jesús sabía que venían días difíciles, que sus discípulos de una u otra forma iban a ser afligidos con persecución, con su muerte y crucifixión. Iban a ser perseguidos, se iban a ver en escasez, angustias, tristezas. Que cuántas cosas podemos nosotros mencionar que nos pueden causar aflicción. Parece ser que Jesús nos está diciendo hoy día, parece ser escuchar la voz de Jesús hoy diciendo: hermanos, en el mundo tendréis aflicción. Todos en un momento dado de la vida pasamos por aflicción, sea de enfermedad, sea por la pérdida de un ser querido, sea por una pérdida de trabajo, problemas económicos, escasez, problemas de familia, una situación que nos cause tristeza, nos puede afligir. ¿Cuántas cosas golpean nuestra vida? ¿Cuántas situaciones difíciles que nos afligen? Pero la pregunta es, ¿cómo voy a enfrentar la aflicción? ¿Cómo voy a enfrentar la aflicción? Porque las cosas llegan y no avisan. Situaciones golpean nuestra vida y no la vimos venir y nos afligen. Y la aflicción es algo que va a causar una serie de sentimientos, emociones y estados de ánimos en nosotros difíciles. Tanto así que puede ser que perdamos la paz que nos están dando, o que tenemos, o que gozamos, la tranquilidad que tenemos. Pero Jesús dijo, fíjese que Jesús le dice: en el mundo tendréis aflicción, pero estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Así que es importante que usted y yo, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, que confiamos en el Señor Jesús, que servimos a Dios, aun aquellos amigos que nos están escuchando igual, las aflicciones van a venir, no discriminan, nos llegan a todos los seres humanos. Pero hay que tener cuidado cómo enfrentamos la aflicción, porque la aflicción nos puede quitar la paz que estamos viviendo. ¿Y a quién le gusta vivir en angustia o en tribulación? A nadie. Todos queremos vivir en paz. Todos deseamos la paz en nuestras vidas. Y Jesús dijo: en mí tenéis paz. Así que es importante
No solamente reconocer a Jesús, sino aceptar a Jesús y tener a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Que Jesús sea el centro y Señor y Salvador de nuestras vidas, porque en Jesús hay paz. En mí tenéis paz. Pero dijo más. Si usted busca el capítulo 14, versículo 27, Jesús le dijo a sus mismos discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Porque mire, la aflicción puede traer miedo, nos da miedo. Una enfermedad terminal causa miedo. Una situación difícil puede turbarnos, puede confundirnos y afligirnos de tal manera que nos quite la paz que tenemos. Y no podemos permitir eso. No podemos permitir eso. Cuando las aflicciones llegan y nos golpean de esta forma, es cuando más tenemos que creerle a Dios y a Jesús. Hacer esa palabra de Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. En mí tendréis paz. Solo Jesús puede darnos la paz que nosotros necesitamos. Solo Jesús puede darnos la paz que nosotros necesitamos. Amados, amigos, hermanos, el Señor Jesús, Dios sabe por la que usted y yo muchas veces estamos pasando. Dios sabe por la aflicción que estamos pasando. Me recuerda aquel hecho con los discípulos, Jesús con los discípulos, en medio del mar, en una barca. Jesús se recostó allí, se quedó dormido y la tormenta les atrapó. Y dice que fue tan fuerte la tormenta en medio de la mar que parece que la barca se rompía. Y ya los discípulos estaban afligidos, estaban turbados, ya no sabían qué hacer. Pensaron que iban a perecer, cuando se dan cuenta que Jesús está durmiendo en la barca. Y como que lo levantaron de forma abrupta: Señor, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Porque llegó una tormenta de repente. No lo habían anunciado en el estado del tiempo. No habían dicho que había tormenta, pero la tormenta llegó. La tormenta llegó. ¿Usted sabe qué? Jesús está en medio de nuestra tormenta. Jesús está en medio de nuestra aflicción. Jesús está en medio de nuestra situación difícil. Él sabe por la que tú y yo estamos pasando. Es importante que le creas a Dios, que le creas a Jesús, a sus palabras, a sus promesas. Eso es importante. Porque en mí tendréis paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque la paz del mundo es pasajera, es muy limitada. La que Cristo da, la que Jesús da, es una paz verdadera y eterna, que llena todos los espacios de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro entorno. Eso es importante. Y podemos estar en la aflicción y estar en paz. Por eso es que el mundo no puede entender ese misterio de muchos creyentes
que aún en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio de la pérdida, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de las crisis, estamos en paz. Porque en Jesús tenemos paz. La paz de Jesús es permanente. La paz de Jesús es duradera. Esto me lleva a recordar la palabra del apóstol Pedro. Pedro dijo en el libro Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo diría, echando toda vuestra ansiedad sobre Jesús, porque Jesús tiene cuidado de vosotros. Eso es así. Eso es palabra de Dios. Eso es promesa de Dios. Cuando la aflicción llega a nuestra vida, cuando los problemas, las situaciones, las angustias, los problemas, la situación que sea que nos esté afligiendo llega a nuestra vida, echa toda vuestra ansiedad sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti y de mí. Eso tenemos que aprenderlo. Inmediatamente llegó la angustia, llegó la aflicción, debemos entregársela a Jesús, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Jesús va a operar a favor de nosotros, nos va a cuidar, va a velar por nosotros. Jesús veló por sus discípulos en medio de aquella tormenta. Jesús se levantó, se ciñó y le dijo al viento, enmudece, y a la mar le dijo, calla y tranquilízate. Y vino la paz y la bonanza. Y dice que los discípulos tuvieron temor. Temor no de miedo, temor de respeto. Porque ¿cómo era posible que los vientos y la mar obedecieran a Jesús? Porque en mí tenéis paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. En mí tendréis paz. Si confiamos en Jesús tenemos paz. Si echamos todas nuestras aflicciones sobre Él, Él va a tener cuidado de nosotros y va a operar en favor de nosotros y nos va a cuidar. Y va a operar y va a obrar en favor nuestro. Simplemente usted y yo tenemos que hacer ¿qué? Creerle a Jesús, confiar en sus promesas, descansar en Él, que Él hará. Tienes que creerle a Jesús. Tienes que confiar en Jesús. El mismo Jesús finalmente dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Así que, hermano, no debemos nosotros tener aflicción que nos afecte más allá del momento que estamos pasando, porque nuestra paz está en Jesús. En medio de la aflicción se puede tener paz, en medio de la tormenta se puede tener paz, en medio de la enfermedad, de la crisis, de lo que sea que estemos pasando, podemos tener paz, porque en Jesús está garantizada la paz nuestra como creyentes. En Jesús está garantizada nuestra paz. ¿Por qué? Porque Jesús tiene cuidado de nosotros. Y el mismo Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Usted sabe que en la muerte y resurrección de Cristo, en la cruz del Calvario, Cristo venció todas las cosas de este mundo. ¿Habrá algo imposible para Jesús? No lo hay. Porque Jesús venció todas las cosas de este mundo. Confiad, dijo Jesús. Confiemos en Jesús, porque Él venció todas las cosas. Palabra de Dios para nosotros. Tenemos que creerla, tenemos que confiarla. Y tenemos que descansar en Jesús.
Además, el mismo Jesús, y con esto termino, el mismo Jesús dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Enviaré al Consolador, y yo estaré con vosotros todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin. Jesús está con nosotros. En medio de la crisis, en medio del día difícil, en medio de la aflicción, en medio de la angustia, Jesús prometió estar con nosotros, no dejarnos solos, cuidarnos, y nos garantiza paz en medio de la tormenta, paz en medio de la crisis, paz en medio de la aflicción. Así que, hermanos, amigos, les dejo con esta reflexión: en Jesús tendréis paz. Confiad. Jesús venció las aflicciones de este mundo. Confiemos en Él. Entreguemos nuestras cargas a Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Les dejo con esta reflexión. Dios les bendiga. Quiero hacer una oración y hasta una próxima ocasión que podamos compartir otro momento de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Cumple el propósito por el cual la compartimos con todos aquellos que nos están escuchando en esta hora a través de las redes sociales, Señor. Que esta palabra sea de edificación, sea de ministración y sea de consolación a cada una de nuestras vidas, y cumpla el propósito por el cual la declaramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.